Entiendo que deseas que escriba la parte 1 de la historia directamente aquí, con aproximadamente 6.000 palabras en español. A continuación te presento la primera parte de la historia. La voz de mi hijo Miguel sonaba como un cuchillo afilado cuando pronunció aquellas palabras. Mamá, ha llegado el momento de que te vayas. Así, sin preámbulos, sin compasión, la sentencia fue dictada en el salón de mi propia casa, entre las paredes que habían sido testigos de toda una vida de sacrificios. Isabel, mi nuera, acariciaba su vientre a un plano con una sonrisa triunfante. Necesito un espacio tranquilo para el embarazo, añadió ella con falsa dulzura mientras su mano se entrelazaba con la de Miguel en una imagen de perfecta unidad contra mí. Después de 40 años criando a mi hijo, después de entregar cada gota de mi sudor para construir este hogar valorado en más de 1.2 millones de euros, me estaban echando como a un perro viejo. Y todo por una casa. Mi casa. Me llamo Gabriela Moreno. Tengo 68 años, soy viuda, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó robarme todo lo que tenía, y cómo yo, una anciana indefensa, le di una lección que nunca olvidará. La casa en la colina de Toledo no era solo un edificio de piedra y madera. Era el recipiente de toda mi vida, el cofre que guardaba cada uno de mis recuerdos más preciados. Desde su terraza se divisaba el valle del río Tajo, con la ciudad antigua coronando la otra orilla como una joya dorada. El olivar que rodeaba la propiedad había sido plantado por Eduardo, mi difunto esposo, el mismo año que nació Miguel. Estos olivos crecerán con nuestro hijo, me había dicho mientras plantaba el último árbol, y nos darán el mejor aceite de Toledo cuando seamos viejos. Eduardo y yo habíamos comprado esta casa cuando apenas era una estructura abandonada con un terreno descuidado. Éramos jóvenes recién casados y con más sueños que dinero. Trabajamos durante años para convertirla en un hogar. Eduardo como profesor de universidad, yo como propietaria de una pequeña panadería que con los años se convirtió en una cadena respetada en toda la región. Cada piedra de la casa tenía una historia. El suelo de terracota del salón lo habíamos colocado nosotros mismos durante un verano abrasador. La pérgola del jardín la construyó Eduardo para celebrar nuestro 10º aniversario. La cocina con su gran mesa de roble había sido testigo de innumerables cenas familiares, celebraciones y conversaciones hasta el amanecer. Y luego estaba el estudio de Eduardo con sus libros alineados en estanterías que llegaban hasta el techo, su viejo sillón de cuero gastado por los años y la ventana desde donde contemplaba su olivar. Fue en ese estudio donde Eduardo me habló del testamento un año antes de que el cáncer se lo llevara. Gabriela, me dijo aquella tarde mientras el sol poniente teñía la habitación de dorado. He estado pensando en el futuro. Era febrero, hacía frío fuera, pero el estudio estaba cálido gracias a la chimenea. Eduardo me mostró un sobre sellado. Acabo de venir de ver a Ramón, dijo refiriéndose a nuestro abogado y amigo de toda la vida. ¿Está todo bien?, pregunté sintiendo una punzada de preocupación. Eduardo sonrió, ese gesto cálido que siempre me tranquilizaba. Perfectamente. Solo estoy poniendo las cosas en orden. He actualizado mi testamento. Eduardo, por favor, no hablemos de eso ahora. No escucha, insistió con suavidad. Es importante que entiendas algo. He dejado la casa a Miguel como siempre hablamos. Es justo que nuestro único hijo herede lo que hemos construido. Asentí. Era lo natural, lo que ambos queríamos. Pero continuó tomando mi mano entre las suyas. He añadido una cláusula especial. Tú tendrás derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad. ¿Sabes lo que significa? Que puedo vivir aquí hasta que muera, aunque la propiedad sea de Miguel. Respondí. Eduardo asintió satisfecho. Exactamente. Nadie, ni siquiera Miguel, podrá obligarte a abandonar esta casa mientras vivas, a menos que tú decidas renunciar voluntariamente a ese derecho. Y esa renuncia debe ser firmada ante notario. ¿Por qué esa precaución?, pregunté sorprendida. Miguel nunca me echaría de casa. Eduardo guardó silencio un momento mirando hacia el olivar. Espero que nunca sea necesario, mi amor, pero he visto demasiadas familias destruidas por herencias. Y Miguel, bueno, tiene un buen corazón, pero a veces es influenciable. Es solo una protección. Por si acaso, no podía imaginar entonces cuán profética sería aquella conversación. Eduardo falleció 6 meses después. El cáncer fue rápido y despiadado. Murió en nuestra cama mirando hacia su olivar. Miguel tenía entonces 30 años y ya había conocido a Isabel.
Los primeros años de viudez fueron difíciles, pero tranquilos. Me sumergí en el trabajo de la panadería, expandí el negocio y encontré consuelo en mi rutina y en los recuerdos que la casa mantenía vivos para mí. Miguel visitaba regularmente, había seguido los pasos de su padre y era profesor en la misma universidad. Isabel, su novia entonces, era encantadora en esas visitas, atenta, curiosa sobre las historias familiares, interesada en aprender mis recetas tradicionales. La típica nuera perfecta. Se casaron en el jardín de la casa bajo la pérgola que Eduardo había construido. Fue un día luminoso de primavera con el aroma de los olivos en flor impregnando el aire. Recuerdo haber pensado lo hermosa que se veía Isabel con su vestido blanco y lo orgulloso que estaría Eduardo de ver a nuestro hijo tan feliz. Qué ciega estaba. No podía ver entonces que su sonrisa ocultaba un plan y que sus ojos fijos en la casa mientras pronunciaba sus votos no reflejaban amor sino codicia. Todo cambió hace 8 meses cuando Miguel e Isabel se mudaron conmigo. Su situación financiera no era buena. Miguel había sido pasado para un ascenso en la universidad y el negocio de diseño de interiores de Isabel no despegaba como esperaban. Les ofrecí quedarse en la casa hasta que se recuperaran económicamente. La casa es grande, les dije. Hay espacio de sobra para todos. Fue entonces cuando conocí a la verdad. Al principio los cambios fueron tan sutiles que apenas los noté. Isabel sugirió refrescar algunas habitaciones. Esta casa tiene tanto potencial, Gabriela, decía con entusiasmo. Podríamos modernizarla un poco, darle más luz. Sus primeras propuestas parecían razonables: cambiar las cortinas pesadas del salón por unas más ligeras, reorganizar los muebles para aprovechar mejor la luz natural, actualizar algunos electrodomésticos de la cocina. Accedí, por supuesto. Al fin y al cabo ahora también era su hogar, y entendía su deseo de sentirse cómoda. Miguel estaba encantado con la iniciativa de su esposa. Isabel tiene muy buen gusto, mamá, me decía. Verás cómo la casa queda preciosa. Lo que no sabía entonces era que Isabel había crecido en un entorno inestable. Su padre, un hombre de negocios con problemas de adicción al juego, había perdido la casa familiar cuando ella tenía 12 años. Desde entonces su familia había vivido en casas alquiladas, mudándose constantemente cuando las deudas se acumulaban. Esta historia que Miguel me contó una noche en confianza explicaba muchas cosas sobre Isabel: su obsesión por el control del espacio, su anhelo de seguridad, su ambición material. Podía entenderla, incluso empatizar con ella. También yo había conocido la inseguridad económica en mi juventud antes de conocer a Eduardo. Quizás por eso fui tan permisiva al principio. Sin embargo, los pequeños cambios pronto se convirtieron en una transformación sistemática. Isabel empezó a sugerir que algunos de mis muebles antiguos eran demasiado oscuros o ocupaban demasiado espacio. El aparador que Eduardo y yo habíamos comprado en nuestro primer aniversario fue reemplazado por una consola moderna. La mecedora donde había acunado a Miguel desapareció un día, sustituida por un sillón de diseño. «Tu mecedora estaba rota, mamá», dijo Miguel cuando pregunté. Isabel notó que crujía peligrosamente. «Es mejor así, no queremos que te caigas». La mecedora no estaba rota. Había mecido a 3 generaciones de nuestra familia sin problema alguno. Pero asentí y no dije nada. Cada día algo pequeño cambiaba en la casa. Los marcos con fotos familiares fueron retirados de las paredes para dar paso a cuadros abstractos. Mis plantas de interior, que había cuidado durante años, fueron relegadas al jardín porque acumulaban polvo y ácaros. La colección de cerámica toledana que Eduardo y yo habíamos reunido durante décadas fue empaquetada y guardada en el desván porque ocupaba demasiado espacio en las vitrinas. Era como si pieza a pieza Isabel estuviera borrando mi presencia de la casa, eliminando cada huella de la vida que Eduardo y yo habíamos construido. Miguel se transformó también. El hijo cariñoso que me llamaba cada día durante sus años universitarios, que me pedía consejo para todo, que me traía flores cada domingo, se convirtió en un hombre distante, siempre del lado de su esposa, siempre justificando sus decisiones. Isabel solo quiere lo mejor para todos, mamá. Se convirtió en su frase recurrente. Tienes que ser más flexible, los tiempos cambian. Comencé a notar cómo me miraban cuando pensaban que no les veía. Sus miradas eran de impaciencia, como si yo fuera un obstáculo, un mueble viejo más que estorbaba en su camino.
Las cenas familiares, antes momentos de conexión y risas, se convirtieron en ocasiones tensas, donde yo me sentía como una invitada incómoda en mi propia mesa. Isabel controlaba la conversación interrumpiéndome sutilmente cuando yo intentaba contar alguna anécdota familiar. «Esa historia ya la has contado muchas veces, Gabriela», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Por qué no hablamos de algo más actual?» Y mi Miguel asentía como un autómata. Un día llegué a casa y encontré a Isabel reorganizando mi cocina. Los utensilios que yo tenía organizados de una forma específica, la manera en que había dispuesto las especias, los recetarios escritos a mano que guardaba en un cajón especial, todo había sido cambiado. «Oh, Gabriela», exclamó al verme sin una pizca de remordimiento. «Estoy haciendo sitio para el robot de cocina que hemos comprado. Esta cocina necesitaba urgentemente una actualización. Mi cocina, el corazón de mi casa, el lugar donde había enseñado a Miguel a hacer sus primeras tortillas, donde Eduardo y yo habíamos pasado tantas noches charlando sobre una copa de vino, donde había perfeccionado las recetas que hicieron famosa mi panadería. Y ahora era obsoleta. «Isabel», dije con toda la calma que pude reunir, «agradezco tu iniciativa, pero me gustaría que consultaras conmigo antes de hacer cambios tan importantes. Esta es mi cocina, la he organizado así durante décadas». Su rostro se transformó. La máscara de amabilidad cayó por un instante, revelando una expresión fría y calculadora. «Por supuesto, Gabriela», respondió con voz tensa. «A veces olvido lo apegada que estás a ciertas cosas». Esa noche escuché a Isabel hablar con Miguel en su habitación. No pretendía espiar, pero sus voces se elevaron lo suficiente como para llegar hasta el pasillo. «Tu madre es imposible», decía Isabel. «Se resiste a cualquier mejora, se aferra a trastos viejos como si fueran tesoros. ¿Has visto cómo reaccionó hoy? Como si fuera un crimen reorganizar esa cocina anticuada». «Dale tiempo», respondió Miguel. «Sabes que es mayor, le cuesta adaptarse a los cambios». «Tiempo llevamos meses aquí, Miguel. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Esta casa tiene un potencial enorme, pero ella la mantiene como un museo polvoriento. Y ni siquiera es su casa, es tuya. Tu padre te la dejó a ti». Hubo un silencio y luego la voz de Miguel más baja, casi un murmullo culpable. «Técnicamente es mía, pero ella tiene derecho a vivir aquí toda su vida. Está en el testamento de papá». «Toda su vida». Isabel sonaba horrorizada. «¿Y qué pasa con nuestros planes? ¿Con nuestro futuro? ¿Con el espacio que necesitaremos cuando tengamos hijos?» «Encontraremos una solución», dijo Miguel. «Quizás podríamos sugerirle que se mude a un apartamento más pequeño o algo más manejable para ella. Le diríamos que es por su propio bien que nos preocupa que esté sola en una casa tan grande». Sus palabras me atravesaron como dagas. Mi propio hijo planeando cómo deshacerse de mí. La casa que había construido con mis manos, que contenía cada recuerdo de mi vida, con Eduardo de la infancia de Miguel, estaba siendo codiciada como un simple activo inmobiliario. Esa noche lloré en silencio en mi habitación. Por primera vez desde la muerte de Eduardo me sentí verdaderamente sola. La conversación que escuché aquella noche marcó un punto de inflexión. Lo que antes habían sido cambios sutiles, se convirtió en una campaña deliberada para hacerme sentir como una intrusa en mi propio hogar. Isabel intensificó sus esfuerzos para transformar la casa ya sin molestarse en consultar o disimular. Un día llegué de la panadería y encontré que había pintado el salón de un gris frío y aséptico, eliminando el cálido tono terracota que Eduardo y yo habíamos elegido con tanto cuidado. «Este color amplía visualmente el espacio», explicó ante mi evidente consternación. El terracota hacía que todo pareciera antiguo y oscuro. Otro día descubrí que había desmantelado el pequeño altar que yo mantenía con una foto de Eduardo reemplazándolo por un jarrón minimalista. «Esas cosas acumulan energía negativa, Gabriela», dijo con falsa preocupación. «No es sano vivir rodeada de recuerdos de muerte». Miguel, cada vez más distante, apenas pasaba tiempo conmigo. Cuando intentaba hablar con él sobre el comportamiento de Isabel, siempre encontraba una excusa para defender a su esposa. «Isabel solo intenta modernizar la casa, mamá. Deberías estar agradecida por todo el trabajo que está haciendo». «Pero Miguel, esta es nuestra historia, nuestros recuerdos». «Son solo cosas, mamá», respondía exasperado. «No puedes vivir anclada en el pasado toda la vida». Fue entonces cuando Isabel comenzó a invitar a sus amigas a la casa. Durante estas visitas me trataba con una condescendencia apenas disimulada. «Mi suegra es adorable», la escuchaba decir.
Pero ya saben cómo son las personas mayores. Se resiste a cualquier cambio. A veces me preocupa su memoria. El otro día no recordaba dónde había puesto sus gafas. Yo nunca he tenido problemas de memoria. Mis gafas no estaban perdidas. Isabel las había movido limpiando mi mesita de noche. El incidente que finalmente me abrió los ojos a la verdadera naturaleza de la situación ocurrió 3 meses después de que se mudaran. Era un sábado por la mañana. Yo había salido temprano para supervisar la panadería como hacía cada fin de semana. Al regresar escuché ruidos en el desván. Subí las escaleras curiosa y encontré a Isabel revisando las cajas que guardaban mis recuerdos más preciados, álbumes de fotos, cartas de Eduardo, los dibujos infantiles de Miguel, los pequeños tesoros que había atesorado durante toda una vida. ¿Qué estás haciendo?, pregunté alarmada. Isabel se sobresaltó pero se recuperó rápidamente. Oh, Gabriela, solo estoy organizando un poco. Este desván es un caos, hay tantas cosas innecesarias. Fue entonces cuando noté que había 2 montones, uno pequeño con algunas fotos y objetos, y otro mucho más grande junto a la puerta claramente destinado a ser desechado. Detente ahora mismo, dije con una firmeza que pareció sorprendernos a ambas. Estas son mis cosas personales. No tienes derecho a decidir qué es necesario y qué no. Isabel se irguió abandonando toda pretensión de amabilidad. Esta casa necesita espacio, Gabriela. No podemos vivir rodeados de cachivaches viejos. Miguel y yo tenemos planes, necesitamos convertir este desván en un espacio útil. ¿Planes? ¿Qué planes? ¿Un cuarto de juegos, tal vez un despacho? Hizo una pausa dramática. O quizás una habitación infantil. Nunca se sabe. Su insinuación era clara, estaban planeando tener un hijo y con ello asegurar su posición en la casa. Mientras recogía mis pertenencias tratando de salvarlas de la purga, de Isabel encontré algo que me heló la sangre. En el montón destinado a la basura estaba una pequeña urna de cerámica azul. Contenía un poco de las cenizas de Eduardo. Habíamos esparcido la mayoría en el olivar, pero guardé una pequeña parte en esta urna que mantenía en mi mesilla de noche. ¿Ibas a tirar esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Isabel se encogió de hombros. No sabía lo que era. Parecía un jarrón viejo sin importancia. Mentía. La urna tenía una placa con el nombre de Eduardo y las fechas de su nacimiento y muerte. Ese fue el momento en que comprendí que no se trataba solo de redecorar o modernizar. Isabel estaba intentando borrarme, eliminar cada huella de mi existencia y la de Eduardo de la casa. No era una nuera intentando adaptarse. Era una invasora calculadora intentando usurpar mi hogar. Y lo peor de todo, mi hijo y yo, mi propio hijo, la estaba ayudando. Esa tarde, mientras contemplaba la urna de Eduardo, tomé la decisión de luchar. No sería una víctima pasiva en este juego cruel. Si querían la casa tendrían que enfrentarse a mí. Y yo no era la anciana débil e indefensa que ellos creían. El incidente de la urna fue solo el principio. Lo que vino después superó mis peores temores. Una tarde de domingo regresando de misa vi una columna de humo elevándose desde el jardín trasero. Aceleré el paso preocupada y lo que encontré me dejó sin aliento. Isabel había encendido una pequeña hoguera y estaba alimentándola con papeles. Me acerqué y vi lo que estaba quemando, las cartas que Eduardo me había escrito durante nuestro noviazgo y los primeros años de matrimonio. Cartas que yo guardaba en una caja de madera tallada en mi armario. ¿Qué estás haciendo?, grité corriendo hacia ella para intentar salvar lo que pudiera. Isabel pareció genuinamente sorprendida por mi reacción. Oh, estaba limpiando tu armario y encontré estos papeles viejos. Pensé que eran basura. ¿Basura? Mi voz se quebró. Son las cartas de Eduardo, las cartas de amor de mi marido. Lo siento, Gabriela, dijo sin parecer sentirlo en absoluto. No sabía que eran importantes. Parecían tan viejas y amarillentas. Caí de rodillas junto a la hoguera viendo cómo las palabras de amor de Eduardo, sus promesas, sus sueños compartidos conmigo, se convertían en cenizas. Traté de rescatar algunos fragmentos, pero era demasiado tarde. Décadas de recuerdos destruidos en minutos. Cuando Miguel llegó esa tarde estaba devastada. Le conté lo sucedido esperando que finalmente viera la crueldad de las acciones de su esposa. Mamá, dijo con un suspiro de impaciencia. Isabel ya me explicó que fue un accidente. No sabía lo que eran esas cartas. Un accidente. Miguel estaban en una caja en mi armario. Claramente eran algo personal e importante. Isabel estaba tratando de ayudar organizando tu ropa.
Dice que tu armario estaba muy desordenado. ¿Y desde cuándo mi armario es asunto suyo? Pregunté incrédula. Miguel me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era enfado ni siquiera impaciencia. Era algo peor, lástima. Mamá, dijo lentamente como si hablara con una niña. Isabel se preocupa por ti. Todos nos preocupamos. Últimamente pareces confundida. Olvidas cosas, te alteras por pequeñeces. Pequeñeces, ha quemado las cartas de tu padre. Son solo papeles, mamá. Papá no está en esos papeles. Está en nuestros recuerdos, en nuestros corazones. Sus palabras sonaban ensayadas como si Isabel las hubiera puesto en su boca. Mi hijo, que había llorado desconsolado en mi hombro cuando su padre murió, ahora desestimaba todo lo que quedaba de él como solo papeles. Esa noche sola en mi habitación revisé el armario. No solo faltaban las cartas, también habían desaparecido varias joyas que Eduardo me había regalado a lo largo de los años. No eran especialmente valiosas en términos monetarios, pero tenían un valor sentimental incalculable. Cuando al día siguiente pregunté por las joyas, Isabel fingió sorpresa. Joyas, no he visto ninguna joya en tu armario, Gabriela. ¿Estás segura de que no las has guardado en otro lugar? Y así comenzó la parte más insidiosa de su campaña, a hacerme dudar de mi propia mente. Mis objetos personales comenzaron a desaparecer misteriosamente, solo para reaparecer días después en lugares donde yo jamás los habría dejado. Mi agenda, donde anotaba citas importantes, se perdía justo antes de reuniones clave de la panadería. Los medicamentos para mi presión arterial se movían de sitio, haciéndome creer que olvidaba tomarlos. Isabel comenzó a comentar preocupada, delante de visitas y vecinos, sobre mis supuestos olvidos y confusiones. Gabriela olvidó completamente la cita con el médico ayer, diría con falsa preocupación. Me preocupa, a su edad estos despistes pueden ser señal de algo más serio. Yo no había olvidado ninguna cita. La había anotado claramente en mi agenda, que misteriosamente había desaparecido la noche anterior. La estrategia era clara. Estaban intentando construir una narrativa donde yo apareciera como una anciana confundida e incapaz de cuidar de sí misma. Una anciana que obviamente no debería vivir sola en una casa tan grande. Pero cometieron un error crucial. Subestimaron mi inteligencia y mi determinación. Comencé a tomar precauciones. Instalé un pequeño cerrojo en mi habitación. Compré una caja fuerte que escondí en un lugar secreto de la casa, donde guardé mis documentos importantes y los pocos recuerdos de Eduardo que habían sobrevivido a la purga de Isabel. Empecé a llevar un diario detallado de cada incidente, cada objeto perdido, cada conversación sospechosa. Y lo más importante, busqué el testamento de Eduardo. Necesitaba confirmar lo que recordaba sobre mi derecho a vivir en la casa. El documento estaba donde siempre, en la caja de seguridad del banco. Lo leí detenidamente y ahí estaba exactamente como Eduardo me había dicho. Ego, la propiedad cita en dirección a mi hijo Miguel Moreno García. Sin embargo, mi esposa Gabriela Moreno Vázquez tendrá derecho de usufructo vitalicio sobre dicha propiedad. Este derecho solo cesará con su fallecimiento o mediante renuncia voluntaria firmada ante notario. Hice una copia del testamento y la guardé en mi nueva caja fuerte. Si querían guerra, estaba preparada. Pero lo que no esperaba era el golpe maestro que Isabel tenía preparado. El arma definitiva que pensaba usar para expulsarme de mi propio hogar. Un arma que crecía en su vientre. El día que Isabel y Miguel anunciaron el embarazo fue como si un guión perfectamente ensayado se desplegara ante mis ojos. Era domingo. Habíamos terminado de comer y yo estaba a punto de levantarme para servir el café cuando Isabel me detuvo con un gesto. «Espera, Gabriela. Miguel y yo tenemos algo importante que compartir contigo». Se miraron con complicidad. Miguel tomó la mano de Isabel y la colocó sobre su vientre en un gesto teatral. «Mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «vas a ser abuela». Hubo un silencio, un momento suspendido donde una parte de mí, la abuela que siempre había soñado ser, quiso sentir alegría. Pero la forma en que me miraban con esa mezcla de triunfo y calculada expectación me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era un anuncio, era un ultimátum. «Felicidades», dije finalmente tratando de sonreír. «Es una noticia maravillosa». Isabel asintió complacida con mi respuesta, pero no había terminado. «Sí, estamos muy ilusionados. Pero claro, ahora tendremos que hacer algunos cambios importantes». «¿Cambios?», pregunté, aunque ya sabía por dónde iba. «La habitación del bebé, por ejemplo», continuó Isabel.
Hemos pensado que tu habitación sería perfecta. Tiene la mejor luz y está cerca de la nuestra. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi habitación, ¿y dónde se supone que dormiré yo? Isabel y Miguel intercambiaron una mirada ensayada. Fue Miguel quien habló con esa voz condescendiente que había adoptado últimamente. Mamá, hemos estado pensando. A tu edad esta casa es demasiado grande, demasiado trabajo. Las escaleras son peligrosas, el jardín requiere mantenimiento constante. He vivido aquí durante 40 años, Miguel, interrumpí. Nunca me he caído por las escaleras. Aún no, dijo Isabel con suavidad venenosa. Pero los accidentes ocurren especialmente a cierta edad. Miguel continuó como si no hubiera oído mi protesta. Hemos encontrado una residencia maravillosa en las afueras. Apartamentos pequeños pero muy cómodos con servicio médico 24 horas, actividades para personas de tu generación. Estarías mucho mejor allí, más segura, más acompañada. Y podríamos visitarte cada fin de semana, añadió Isabel con una sonrisa que no ocultaba su triunfo. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaban intentando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo, enviándome a una residencia mientras ellos disfrutaban de la casa que Eduardo y yo habíamos construido. No, dije simplemente. Miguel parpadeó confundido. No voy a irme de mi casa. La expresión de Isabel se endureció. Gabriela, sé razonable. Un bebé necesita espacio, tranquilidad. Yo necesito tranquilidad durante el embarazo. El médico ha sido muy claro, debo evitar el estrés a toda costa. ¿Y yo soy un factor de estrés?, pregunté, mi voz engañosamente calmada. Isabel tuvo la decencia de sonrojarse, pero Miguel intervino rápidamente. Nadie está diciendo eso, mamá. Solo pensamos en lo que es mejor para todos. Para el bebé, para ti, para nosotros como familia. Familia, repetí la palabra lentamente. Es así como la familia trata a sus mayores, deshaciéndose de ellos cuando se vuelven inconvenientes. No es así, mamá, comenzó Miguel, pero le interrumpí. Esta es mi casa, Miguel. La construí con tu padre, criamos aquí a nuestro hijo, viví aquí toda mi vida adulta. No me voy a ir. Isabel se levantó abruptamente. Toda pretensión de amabilidad había desaparecido de su rostro. Esta casa pertenece a Miguel, dijo con frialdad. Tu lugar aquí es por su generosidad, no por derecho. La miré directamente a los ojos, desafiante. Te equivocas, Isabel. Mi derecho a vivir aquí está garantizado por el testamento de Eduardo. Tengo usufructo vitalicio. Ni tú ni Miguel podéis obligarme a abandonar esta casa mientras viva. La revelación los impactó a ambos. Miguel parecía genuinamente sorprendido. Claramente no había leído el testamento con atención. Isabel, por su parte, palideció de rabia. «Usufructo», espetó. «Eso es absurdo. Miguel es el dueño legal». «El propietario sí», concedí. «Pero yo tengo derecho legal a vivir aquí hasta mi muerte, a menos que renuncie voluntariamente. Y no tengo ninguna intención de hacerlo». Miguel se pasó una mano por el pelo, claramente perturbado. «Mamá, por favor, piensa en el bebé». «Estoy pensando en el bebé», respondí con calma. «Estoy pensando en qué tipo de lección estáis enseñando a vuestro hijo cuando tratáis así a su abuela. ¿Qué aprenderá? Que los mayores son desechables, que la familia solo importa cuando es conveniente». Isabel no podía contener su furia. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona anciana. Es un desperdicio. Nosotros somos una familia joven con toda la vida por delante». «¿Y yo qué soy?», pregunté. «Un mueble viejo que estorba. Un obstáculo en vuestro camino. Esta casa la construí yo, Isabel. Cada piedra, cada olivo, cada recuerdo. No es solo un activo inmobiliario. Es mi vida». La tensión era palpable. Miguel parecía atrapado entre dos fuegos, su expresión vacilante entre la lealtad a su esposa y un atisbo de remordimiento hacia mí. Isabel, por su parte, me miraba con odio puro y desnudo. Finalmente fue Miguel quien rompió el silencio. Su voz sonó fría, distante, como si hablara un extraño a través de él. «Mamá, comprendo tu apego a esta casa, pero las circunstancias han cambiado. Isabel está embarazada. Necesita tranquilidad, espacio, un ambiente libre de tensiones. Lo siento, pero es momento de que te vayas». Así sin más, mi propio hijo me sentenciaba al exilio. La frialdad de sus palabras, la completa ausencia de empatía o duda en su voz me golpeó con más fuerza que cualquier agresión física. Isabel sonrió triunfante a su lado, su mano posada protectoramente sobre su vientre a un plano.
la imagen perfecta de la joven familia a punto de deshacerse del lastre que yo representaba. No lloré, no supliqué. Una extraña calma me invadió mientras contemplaba a estas dos personas que creían haberme derrotado. Asentí lentamente un gesto que ellos interpretaron como rendición. Entiendo, dije simplemente. Se miraron aliviados por mi aparente capitulación. No podían saber que en ese preciso instante una determinación de hierro se estaba forjando en mi interior. No podían imaginar que la mujer mayor aparentemente derrotada que se levantaba lentamente de la mesa ya estaba planeando su contraataque. Les dejaría disfrutar de su momento de victoria. Les permitiría creer que habían ganado la batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Y yo, Gabriela Moreno, la anciana indefensa a la que creían poder descartar tan fácilmente, estaba a punto de darles la lección de sus vidas. Esa noche, después de que Miguel e Isabel me sentenciaran al exilio con la excusa del embarazo, no pude dormir. Me quedé sentada junto a la ventana de mi habitación mirando el olivar que Eduardo había plantado con tanto amor. Las ramas se mecían suavemente bajo la luz plateada de la luna, como si me susurraran que no estaba sola. Fue allí, en la quietud de la madrugada, cuando decidí que no sería la víctima sacrificial en el altar de la codicia de Isabel y la debilidad de mi hijo. Iba a luchar, pero no como ellos esperaban. Al día siguiente comencé mi actuación. Me presenté en el desayuno con los ojos ligeramente enrojecidos, como si hubiera llorado toda la noche. Hablé con voz suave, casi quebrada. He estado pensando en lo que dijisteis ayer. Comencé sin mirarlos directamente. Quizás tengáis razón. Esta casa es demasiado grande para mí sola. Isabel y Miguel intercambiaron una mirada de triunfo apenas disimulado. Isabel fue la primera en responder, su voz dulce como veneno azucarado. Me alegra que lo entiendas, Gabriela. Es lo mejor para todos. Verás qué cómoda estarás en la residencia sin preocupaciones, sin responsabilidades. Asentí débilmente, interpretando el papel de la anciana derrotada a la perfección. Supongo que debería empezar a empacar mis cosas. ¿Cuándo queréis que me vaya? Miguel, quizás sintiendo una punzada tardía de culpa, intervino. No hay prisa, mamá. Tómate unas semanas para organizar todo. Podemos ayudarte a clasificar tus cosas, decidir qué quieres llevarte. Lo que pueda caber en una habitación pequeña, querrás decir, murmuré dejando que un toque de amargura se filtrara en mi voz. Isabel me lanzó una mirada irritada, pero rápidamente la sustituyó por una sonrisa condescendiente. Podemos guardar algunas cosas en el trastero, Gabriela, las que tengan valor sentimental para ti. Valor sentimental. Como si mis recuerdos fueran baratijas que se podían almacenar en cajas lejos de la vista. Como si toda mi vida pudiera reducirse a unos pocos objetos en un almacén polvoriento. Durante los días siguientes comencé a empaquetar lentamente algunas cosas, asegurándome de que Isabel y Miguel me vieran hacerlo. Saqué viejas maletas del trastero, doblé ropa con manos temblorosas, envolví en papel de periódico algunos pequeños adornos. Cada gesto calculado para proyectar resignación y derrota. Isabel estaba radiante. Se paseaba por la casa con una nueva energía, haciendo planes, midiendo espacios, imaginando ya cómo transformaría mi hogar una vez que yo no estuviera. La escuché hablar por teléfono con amigas, describiendo entusiasmada cómo convertiría mi habitación en el cuarto del bebé más bonito de Toledo. Miguel, por su parte, parecía más incómodo con la situación. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión casi nostálgica, como si recordara momentos de su infancia cuando éramos una familia unida y feliz. Pero esas dudas se desvanecían rápidamente cuando Isabel aparecía a su lado, recordándole con sutiles comentarios el brillante futuro que les esperaba. Una tarde, mientras fingía ordenar algunos documentos antiguos en el salón, escuché a Isabel hablar por teléfono con su madre en la cocina. No pretendía espiar, pero su voz se elevó lo suficiente como para que no pudiera evitar oírla. Sí, mamá se lo ha tomado sorprendentemente bien, decía con tono satisfecho. Pensé que se aferraría a la casa como una lapa, pero parece que incluso ella entiende que ya es hora de hacerse a un lado. No nos sabe nada del dinero todavía. Claro que vamos a vender la panadería. ¿Para qué querríamos nosotros un negocio así? Con lo que saquemos de la venta y un poco de suerte podremos renovar toda la casa antes de que nazca el bebé. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. No solo querían mi casa, también planeaban vender el negocio que había construido desde cero, mi cadena de panaderías que daba trabajo a más de 20 familias en Toledo. Un negocio rentable que irónicamente era lo que había permitido a Miguel e Isabel vivir cómodamente conmigo durante estos meses.
Esa noche, mientras ellos dormían, entré silenciosamente en el estudio de Eduardo. Busqué entre sus papeles guardados cuidadosamente en el mismo orden que él había establecido hasta encontrar lo que necesitaba el contrato de la sociedad limitada de mi negocio. Eduardo, siempre prudente, había insistido en que la panadería se constituyera como una sociedad independiente, separada de nuestros bienes personales. Los negocios y la familia deben mantenerse en esferas separadas, Gabriela, me había dicho. Así pase lo que pase con uno, el otro estará protegido. Mi nombre figuraba como administradora única y propietaria mayoritaria. Miguel tenía una pequeña participación, un 10%, que Eduardo y yo le habíamos cedido cuando cumplió 25 años, pero nada que le permitiera tomar decisiones sin mi consentimiento. Sin embargo, algo me inquietaba. Isabel había hablado como si la venta del negocio fuera algo ya decidido, algo que podían hacer sin mi intervención. Estaban planeando falsificar mi firma. ¿Tenían algún otro plan que yo desconocía? Necesitaba ayuda profesional. Alguien que me asesorara legalmente, alguien en quien pudiera confiar completamente. Al día siguiente aproveché un momento en que Isabel y Miguel salieron a una cita médica para el embarazo. Llamé a Ramón Alvarado, el abogado que había sido amigo de Eduardo durante décadas, el mismo que había redactado su testamento. Ramón, soy Gabriela Moreno, la viuda de Eduardo. Gabriela, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás, mujer? Han pasado años desde la última vez que nos vimos. No tan bien como quisiera, Ramón. Necesito tu ayuda. Es un asunto delicado. Podríamos vernos hoy mismo, preferiblemente en tu despacho, no en mi casa. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Ramón, con su experiencia de décadas como abogado, seguramente detectó la urgencia en mi voz. Por supuesto, Gabriela. Te espero a las 5. ¿Va todo bien con Miguel? Suspiré. De eso precisamente quiero hablarte. El despacho de Ramón estaba en el casco antiguo de Toledo, en un edificio de piedra con vistas a la catedral. Era un espacio elegante pero acogedor, con estanterías de madera oscura repletas de libros de derecho y algunas antigüedades que coleccionaba. Me recibió con un abrazo cálido que me recordó tiempos mejores. Siéntate, Gabriela. Te veo preocupada. Cuéntame qué ocurre. Durante la siguiente hora le relaté todo: la llegada de Miguel e Isabel a casa, los cambios graduales, las humillaciones sutiles y explícitas, la destrucción de mis recuerdos, las manipulaciones y finalmente su plan para expulsarme usando el embarazo como excusa. Ramón me escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose gradualmente con cada nuevo detalle. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió meticulosamente, un gesto que recordaba de las muchas reuniones que habíamos tenido con Eduardo. Lo que me cuentas es muy grave, Gabriela, dijo finalmente. No solo moralmente reprochable, sino que podría constituir varios delitos: coacciones, apropiación indebida, incluso un posible caso de violencia psicológica contra una persona mayor. ¿Qué puedo hacer, Ramón? No quiero denunciar a mi propio hijo, pero tampoco puedo permitir que me despojen de todo lo que he construido. Ramón asintió comprensivamente. Te entiendo. Siempre hay soluciones menos drásticas antes de llegar a los tribunales. Lo primero es asegurar tus bienes y documentos. Tienes acceso a tus cuentas bancarias. ¿Están a tu nombre exclusivamente? Sí, Eduardo fue muy cuidadoso con eso. Mis cuentas personales están solo a mi nombre. La cuenta de la empresa también, aunque Miguel tiene firma autorizada en una cuenta operativa para gastos menores. Bien, recomendaría cambiar todas las claves de acceso inmediatamente. Y quizás abrir una nueva cuenta en otro banco donde puedas trasladar fondos en caso de emergencia. Tomó notas mientras hablábamos, elaborando un plan detallado para proteger mis activos. Sobre la panadería, tenemos que revisar los estatutos de la sociedad. Si eres la administradora única y propietaria mayoritaria, Miguel no puede venderla sin tu consentimiento. Sería un acto nulo de pleno derecho. Pero si están planeando algo así, debemos tomar precauciones adicionales. ¿Qué tipo de precauciones? Podríamos nombrar a un administrador de confianza como apoyo, a alguien que supervise cualquier operación importante. También recomendaría notificar a los bancos con los que trabajas que no se autorice ninguna venta o transacción importante sin verificación adicional. A medida que Ramón hablaba, sentí que recuperaba parte del control sobre mi vida. Ya no estaba sola en esto. Y sobre la casa, continuó. El testamento de Eduardo es muy claro. Tienes derecho de usufructo vitalicio, pero creo que deberíamos prepararnos para cualquier eventualidad. ¿Has considerado qué harías si a pesar de todo tuvieras que dejar la casa temporalmente?
La pregunta me sorprendió. ¿Dejarla temporalmente? No entiendo. A veces, Gabriela, para ganar la guerra hay que ceder alguna batalla. Si ellos creen que han ganado, bajarán la guardia. Y es entonces cuando podemos contraatacar más eficazmente. Me quedé en silencio reflexionando sobre sus palabras. ¿Estaba sugiriendo lo que yo creía? ¿Hablas de hacerles creer que acepto irme? Exactamente, darles una falsa victoria mientras preparamos nuestra estrategia legal. Mientras tanto, podríamos buscar la forma de proteger la propiedad de manera más creativa. ¿Creativa? Ramón sonrió una sonrisa que me recordó por qué Eduardo confiaba tanto en él. Existen ciertas opciones legales que podríamos explorar, pero necesitaríamos la ayuda de alguien más, alguien en quien confíes plenamente. Inmediatamente pensé en Rafael Domínguez, el mejor amigo de Eduardo, casi un hermano para él. Rafael había sido nuestro padrino de boda y el padrino de Miguel cuando nació. Después de la muerte de Eduardo se había mantenido cerca, aunque respetando mi espacio para el duelo. Rafael, dije sin dudar. Rafael Domínguez. Confío en él como confiaba en Eduardo. Perfecto. Vamos a necesitar su ayuda. Y si está dispuesto a participar, creo que tengo exactamente el plan que necesitamos. Cuando salí del despacho de Ramón 2 horas después, me sentía como una persona diferente. Ya no era la víctima indefensa, la anciana que podía ser manipulada y descartada. Era una mujer con un plan, con aliados poderosos y con la determinación de recuperar el control de su vida. Lo que Miguel e Isabel no entendían era una verdad fundamental. Nunca se debe subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. Los días siguientes fueron un delicado ejercicio de disimulo. Por fuera seguí siendo la madre derrotada, empacando lentamente mis pertenencias, suspirando con resignación cuando Isabel mencionaba los cambios que haría en la casa. Por dentro estaba ejecutando meticulosamente el plan que Ramón, Rafael y yo habíamos diseñado. Mi primer paso fue visitar mi banco principal acompañada discretamente por Ramón. Cambié todas mis claves de acceso, desautoricé a Miguel de la cuenta operativa de la panadería y abrí una nueva cuenta en otro banco donde transferí una cantidad significativa de mis ahorros. Es por precaución, expliqué a la gestora, una mujer de mediana edad que me conocía desde hacía años. A mi edad una debe pensar en estas cosas. La mujer asintió con empatía sin hacer preguntas. Quizás notó algo en mi expresión o quizás tenía experiencia con situaciones similares. Sea como fuere, procesó mis solicitudes con eficiencia y discreción. El siguiente paso fue más complicado: reestructurar la propiedad de mi negocio. Con la ayuda de Ramón creamos una estructura legal que protegería la panadería, incluso si yo por alguna razón quedaba temporalmente incapacitada para tomar decisiones. Nombré a una junta directiva de confianza que incluía a Ramón, a Rafael y a Carmen, mi encargada principal, que llevaba trabajando conmigo desde los inicios del negocio. Mientras tanto, Rafael había estado ocupado con su parte del plan. Como uno de los empresarios inmobiliarios más respetados de Toledo, tenía los contactos y los recursos necesarios para lo que estábamos planeando. Nos reunimos una tarde en la oficina de Ramón para ultimar detalles. Rafael, con su característica energía, extendió un mapa sobre la mesa. «Aquí está», dijo señalando un punto en las afueras de Toledo. «Es una parcela de 5.000 metros cuadrados con vistas al valle. Hay una casa prefabricada moderna completamente equipada que podría instalarse en menos de un mes. Es discreta, cómoda y lo suficientemente alejada para darte tranquilidad». «¿Y el precio?», pregunté, aunque el dinero no era mi principal preocupación en ese momento. Rafael sonrió. «Considéralo un préstamo a largo plazo, o mejor aún, una inversión compartida. Cuando todo esto termine, podríamos desarrollar la propiedad juntos». «Rafael, no puedo aceptar». «Eduardo habría hecho lo mismo por mí, Gabriela. Somos familia, aunque no de sangre». Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de la traición de mi propio hijo, encontraba este acto de lealtad y generosidad. Ramón intervino, volviendo a los aspectos prácticos del plan. «Bien, entonces tenemos la ubicación segura para Gabriela. Ahora, sobre la estrategia legal con la casa». «¿Estás seguro de que funcionará?», pregunté, refiriéndome a la parte más audaz de nuestro plan. «Es perfectamente legal», confirmó Ramón. «El testamento te otorga el derecho de usufructo vitalicio, pero también la capacidad de ceder ese derecho, si así lo decides. Lo crucial es que esa cesión debe ser voluntaria y ante notario».
¿Y qué pasa cuando Miguel descubra que he cedido el usufructo a Rafael en lugar de renunciar a él simplemente? Ramón sonrió con una mezcla de satisfacción y picardía. Para entonces será demasiado tarde. La cesión es irrevocable y Rafael será el usufructuario legal hasta que tú... Bueno, hasta que el usufructo termine naturalmente. Lo que no dijimos en voz alta, pero todos entendimos, era que ese naturalmente significaba mi fallecimiento. Solo entonces Miguel podría tomar plena posesión de la casa. Rafael añadió, y mientras tanto puedo alquilar la casa o usarla como oficina. Tengo algunas ideas para el olivar también. Siempre he admirado el aceite que Eduardo producía. La ironía no se me escapaba. Miguel e Isabel querían echarme para tener la casa para ellos solos, pero cuando termináramos no solo no tendrían la casa, sino que serían ellos los que tendrían que buscar otro lugar donde vivir. Karma lo llamaría mi vecina Dolores, una mujer mayor aficionada a la filosofía oriental. Justicia poética lo llamaría yo. El punto culminante de esta fase del plan llegó una semana después, cuando Rafael vino a visitarme a casa. Isabel, siempre calculadora, lo recibió efusivamente. Después de todo, Rafael era un hombre adinerado e influyente en Toledo, exactamente el tipo de contacto que a ella le gustaba cultivar. «Rafael, qué sorpresa tan agradable», exclamó cuando lo vio en la puerta componiendo su mejor sonrisa. «Pasa, por favor. Miguel está en la universidad, pero volverá pronto». Rafael interpretó su papel a la perfección, siendo cortés pero distante con Isabel, mientras mostraba genuino afecto hacia mí. «Gabriela, mi querida amiga», dijo abrazándome cálidamente. «Te he echado de menos. Hace demasiado tiempo que no hablamos». «Siéntate, Rafael», le invité indicando el sillón que había sido el favorito de Eduardo. «Isabel, ¿podrías traernos un poco de ese jerez que guardo para ocasiones especiales? Está en la vitrina del comedor». Isabel dudó un momento, claramente reacia a dejarnos solos, pero la etiqueta social prevaleció y se dirigió al comedor. «Está funcionando», murmuré rápidamente a Rafael. «Creen que me han vencido». «Perfecto», respondió él en voz baja. «¿Has firmado los documentos que te envió Ramón?» «Todos. Solo falta la cesión del usufructo que tenemos que hacer ante notario. Don Javier nos espera mañana a las 11. ¿Podrás escaparte?» «Isabel tiene cita en la peluquería a las 10. No volverá hasta la hora de comer». Rafael asintió satisfecho. «La casa prefabricada estará lista la próxima semana, y ya tengo compradores interesados en alquilar esta casa en cuanto esté disponible». Isabel regresó con el jerez y nuestra conversación cambió inmediatamente a temas triviales. El tiempo, las últimas noticias de Toledo, recuerdos compartidos con Eduardo. Todo el tiempo Isabel nos observaba con una sonrisa tensa, claramente intrigada por nuestra complicidad. Antes de irse, Rafael dejó caer casualmente: «Por cierto, Gabriela, mi sobrina Ana está buscando personal para su nueva cafetería en Madrid. Pensé en ti con tu experiencia en la panadería. Sería solo como consultora unas pocas horas a la semana. Te vendría bien para mantenerte activa después de... bueno, cuando te hayas adaptado a tu nueva situación». Isabel casi no podía contener su satisfacción. La idea de que yo estuviera buscando ya trabajo en Madrid confirmaba sus expectativas. La vieja Gabriela había aceptado su destino. «Es una idea excelente, Rafael», intervino rebosante de falsa preocupación. «Le hemos dicho a Gabriela que no tiene que preocuparse por trabajar a su edad, pero sabemos lo importante que es mantenerse activa. ¿No es así, Gabriela?» Le dediqué una sonrisa débil, el gesto perfecto de la anciana resignada. «Supongo que sí. Algo tengo que hacer con mi tiempo». Cuando Rafael se fue, Isabel no perdió tiempo en comunicar las buenas noticias a Miguel. Los escuché hablar en la cocina, sus voces mezcladas con el tintineo de platos mientras preparaban la cena. «Parece que tu madre finalmente ha entrado en razón», decía Isabel. «Rafael incluso le está buscando trabajo en Madrid. ¿Te imaginas? Todo está saliendo exactamente como planeamos». «No lo sé, Isabel». La voz de Miguel sonaba menos entusiasmada. «A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto. Mamá construyó esta casa con papá, tiene todos sus recuerdos aquí. Miguel, ya hablamos de esto. Tu madre estará mejor en un lugar adecuado para su edad. ¿Has visto cómo confunde las cosas últimamente? El otro día puso el azúcar en la nevera. No es seguro que viva sola. Pero no vivirá sola, irá a una residencia. Exactamente. Donde tendrá atención profesional, actividades, compañía de personas de su edad. Es lo mejor para todos.
Además, ya aceptó la idea. No querrás hacerla cambiar de opinión ahora, ¿verdad? Hubo un silencio y luego la voz derrotada de Miguel. Supongo que tienes razón. Sentada en el salón fingiendo leer una revista mientras los escuchaba, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Mi hijo, mi Miguel, había sido completamente manipulado, pero pronto, muy pronto vería la verdad. Y para entonces sería demasiado tarde para rectificar. La mañana que firmé la cesión del usufructo a Rafael fue sorprendentemente luminosa para ser finales de octubre. El cielo de Toledo tenía ese azul intenso que parece casi imposible, y el aire era fresco y vigorizante. Me vestí con especial cuidado un traje sastre azul marino que Eduardo me había regalado en nuestro último aniversario, una blusa de seda crema y el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. No era vanidad, era una declaración de intenciones. Iba a enfrentar este momento crucial con dignidad y fortaleza. Isabel había salido temprano a su cita en la peluquería, presumiblemente para lucir radiante en su próxima ecografía. Miguel estaba en la universidad dando clases toda la mañana. La casa estaba tranquila, casi como si contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Rafael vino a recogerme puntualmente a las 10:30. Lo recibí en la puerta lista para partir. ¿Estás segura de esto, Gabriela?, preguntó mientras me ayudaba a subir a su coche un elegante Mercedes negro. Completamente, respondí sin vacilar. Es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. El despacho del notario don Javier Mendizábal estaba en una plazuela tranquila del casco histórico. Era un hombre mayor contemporáneo de Eduardo, con una reputación intachable y una discreción legendaria. Nos recibió con formalidad profesional, pero también con la calidez de quien conoce la historia detrás de los documentos que está a punto de certificar. Señora Moreno, señor Domínguez, saludó indicándonos que tomáramos asiento. Ramón me ha puesto al tanto de la situación. Los documentos están preparados, pero antes de proceder debo asegurarme de que comprende plenamente las implicaciones de lo que está a punto de firmar, señora Moreno. Las comprendo perfectamente, don Javier, respondí con firmeza. Está cediendo su derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad al señor Domínguez. Esto significa que él, y no usted, tendrá derecho a ocupar, utilizar y disfrutar de la propiedad hasta su fallecimiento, momento en el cual la plena propiedad pasará a su hijo como estipula el testamento de su difunto esposo. ¿Está segura de que desea proceder? Completamente segura. Actúa libremente sin coacción ni presión de ningún tipo. Actúo libremente y en pleno uso de mis facultades mentales. Don Javier asintió satisfecho. Bien, en ese caso procederemos con la firma. Los siguientes 20 minutos transcurrieron en un ritual de sellos, firmas y formalidades legales. Cuando terminamos, don Javier nos entregó copias certificadas del documento. Una para mí, otra para Rafael y una tercera que se quedaría registrada en su notaría. Ya está hecho, dijo Rafael mientras salíamos a la plazuela bañada ahora en la luz del mediodía. A partir de este momento legalmente yo soy el usufructuario de la casa. Y yo soy una mujer libre, respondí sintiendo una extraña ligereza. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora viene la parte divertida, sonrió Rafael. ¿Quieres ver tu nueva casa? Está lista desde ayer. La autocaravana de lujo que Rafael había adquirido para mí superaba todas mis expectativas. No era simplemente un vehículo, era un hogar móvil extraordinariamente equipado. Con casi 10 metros de longitud incluía un salón espacioso, una cocina completa, un dormitorio con cama de matrimonio y un baño con ducha de hidromasaje. Rafael, esto es demasiado chic, dije asombrada mientras recorría el interior admirando los acabados de madera, los electrodomésticos de última generación y los detalles cuidadosamente pensados. Nada es demasiado para la mujer que fue como una hermana para mí durante 40 años, respondió visiblemente complacido con mi reacción. Además no es un regalo, considéralo una inversión compartida como la parcela. Cuando todo esto termine decidiremos qué hacer con ella. La autocaravana estaba estacionada en la parcela que Rafael había adquirido, un terreno elevado con vistas panorámicas al Valle del Tajo y a Toledo en la distancia. Había sido conectada a la electricidad, agua y demás servicios, convirtiéndola en una residencia perfectamente funcional. ¿Realmente voy a vivir aquí?, pregunté aún incrédula.
Solo si quieres, respondió Rafael. Es tu decisión. Puedes quedarte en un hotel, alquilar un apartamento en la ciudad o incluso venir a mi casa. Hay espacio de sobra. Contemplé el interior de la autocaravana nuevamente. Era lujosa sí, pero también representaba algo más: libertad. La libertad de ir donde quisiera, de no estar atada a un lugar fijo, de redescubrir el mundo a mi propio ritmo. Me quedaré aquí, decidí. Al menos por ahora. Hay algo liberador en la idea de tener una casa con ruedas. Rafael sonrió comprendiendo. Eduardo estaría de acuerdo. Siempre hablaba de los viajes que quería hacer contigo cuando se jubilara. El recuerdo de aquellos planes nunca realizados me produjo una punzada de nostalgia. Eduardo había fallecido poco antes de cumplir los 60 con tantos sueños pendientes. Quizás ahora yo podría cumplir algunos por los dos. ¿Cuándo empezamos la siguiente fase?, pregunté volviendo al presente. Ramón sugiere esperar un par de días. Quiere asegurarse de que todos los documentos estén debidamente registrados y procesados. Además, necesitamos coordinar con la empresa de mudanzas y cerrajeros. ¿Y qué hago mientras tanto? Vuelvo a casa como si nada hubiera pasado. Rafael negó con la cabeza. Eso podría levantar sospechas. He pensado que podríamos decir que te estoy mostrando algunas residencias en Madrid. Podríamos pasar la noche allí y hacer el viaje creíble. Isabel estará encantada, dije con ironía. Cuanto más rápido me vaya, mejor para ella. Y así lo hicimos. Enviamos un mensaje a Miguel informándole que pasaría la noche en Madrid con Rafael, visitando posibles residencias y conociendo la cafetería de su sobrina. Como era de esperar, la respuesta fue entusiasta, aunque disimulada bajo una capa de fingida preocupación. Pasamos la noche en Madrid en un hotel elegante cerca del Retiro. Cenamos en un restaurante tranquilo, hablando de Eduardo, de los viejos tiempos, de los planes para el futuro. Por primera vez en meses me sentí verdaderamente relajada, casi feliz. A la mañana siguiente, desayunando en la terraza del Hotel Rafael, recibió la llamada de Ramón. Todo estaba listo. Los documentos habían sido procesados con una rapidez extraordinaria. Algunos contactos de Rafael en el registro habían ayudado y la empresa de mudanzas estaba preparada. Es el momento, Nam, me dijo Rafael después de colgar. ¿Estás preparada? Respiré hondo, sintiendo una mezcla de anticipación y nerviosismo. Más que nunca. El plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Regresaríamos a Toledo. Yo volvería a casa actuando con normalidad. Prepararía 2 maletas con lo esencial, como si realmente me estuviera preparando para mudarme a una residencia. Mientras tanto, Rafael coordinaría con la empresa de mudanzas y los cerrajeros. En cuanto Miguel e Isabel salieran de casa, habíamos averiguado que tenían reservas para cenar fuera esa noche. Los equipos entrarían en acción. Todo salió exactamente como esperábamos. Volví a casa por la tarde, encontrando a Isabel en un estado de excitación apenas contenida. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó fingiendo interés. ¿Encontraste alguna residencia que te gustara? Varias, respondí vagamente. Rafael ha sido muy amable mostrándome opciones. Creo que pronto tomaré una decisión. Eso es maravilloso, Gabriela, exclamó con falso entusiasmo. ¿Necesitas ayuda para seguir empacando? No, gracias. Solo me quedan un par de maletas con lo esencial. El resto puede esperar. Miguel llegó poco después, claramente incómodo pero aliviado al ver que la situación parecía desarrollarse sin conflictos. Me dio un abrazo torpe, murmurando algo sobre hacerlo mejor para todos. A las 8 la pareja se marchó a su cena vestidos elegantemente. Isabel llevaba un vestido que resaltaba sutilmente su vientre, anunciando al mundo su embarazo aún incipiente. Miguel parecía distante, como si ya estuviera mentalmente en otro lugar. No nos esperes despierta, mamá, dijo al salir. Puede que volvamos tarde. No te preocupes, hijo, que disfrutéis la cena. En cuanto su coche desapareció por el camino del olivar, me puse en acción. Llamé a Rafael, quien estaba esperando cerca con los equipos preparados. Se han ido, le informé. Vía libre. Vamos para allá, estaremos ahí en 10 minutos. Tienes todo lo que necesitas. Todo lo importante. El resto son solo cosas. Mientras esperaba, recorrí la casa una última vez. No con nostalgia, sino con una extraña sensación de despedida. Esta ya no era mi casa, no realmente. Los cambios de Isabel, la frialdad de Miguel, habían convertido mi santuario en un lugar extraño, casi hostil.
Mis verdaderos tesoros, las pocas cosas que realmente importaban, ya estaban seguros: las cartas de Eduardo, que había podido salvar algunas fotos, sus gemelos de oro, el anillo de compromiso que me había dado. El resto eran solo objetos. Cuando Rafael llegó con el equipo de mudanzas y los cerrajeros, todo se desarrolló con una eficiencia casi militar. En menos de 2 horas mis maletas estaban cargadas en la autocaravana, las cerraduras de la casa habían sido cambiadas y un equipo de pintores ya estaba preparándose para empezar a trabajar al día siguiente. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, preguntó Rafael mientras me entregaba un juego de llaves nuevas que ya no servían para la casa. Podríamos esperar dejarles una nota explicativa. No, respondí con firmeza. Quiero que lo experimenten como yo lo experimenté. La traición, la impotencia, la humillación. Quiero que sientan, aunque sea por un instante, lo que es que alguien decida sobre tu vida sin consultarte. Rafael asintió comprendiendo. En ese caso todo está listo. El equipo de pintores vendrá mañana a primera hora. Para cuando Miguel e Isabel regresen de su viaje, la casa será irreconocible. Porque ese era el detalle final de nuestro plan. Miguel e Isabel habían mencionado que después de la cena partirían para un baby moon de fin de semana en un resort de lujo en la costa. No volverían hasta el domingo por la tarde, tiempo más que suficiente para completar nuestra transformación de la propiedad. Me instalé en la autocaravana aquella noche sintiendo una extraña mezcla de paz y anticipación. A través de la ventana panorámica podía ver las luces de Toledo brillando en la distancia, la silueta del Alcázar recortada contra el cielo estrellado. No sentía tristeza ni arrepentimiento, solo una tranquila certeza de que estaba haciendo lo correcto. A veces el amor significa establecer límites. A veces la justicia requiere acciones drásticas. Y a veces, para recuperar tu dignidad, tienes que estar dispuesta a sacrificar incluso aquello que más amas. Miguel e Isabel estaban a punto de aprender una lección que nunca olvidarían. Y yo, Gabriela Moreno, a mis 68 años, estaba a punto de comenzar el capítulo más emocionante de mi vida. A continuación presento la parte 3 de la historia con aproximadamente 7,000 palabras. El domingo por la tarde, bajo un cielo que amenazaba tormenta, Miguel e Isabel regresaban de su idílico fin de semana en la costa. El Baby Moon, como Isabel lo había llamado en sus múltiples publicaciones en redes sociales, había sido una celebración anticipada de su maternidad y más discretamente de su victoria sobre mí. Durante 3 días habían inundado Instagram con imágenes de desayunos frente al mar, atardeceres románticos y selfies, donde Isabel, con una mano siempre sobre su vientre, sonreía radiante. Últimos días de libertad antes de la aventura más grande de nuestras vidas. Padres primerizos, Baby Moon, nueva etapa, rezaban los pies de foto acumulando decenas de corazoncitos y felicitaciones. Lo que no mostraban esas fotografías era la sombra de culpabilidad que ocasionalmente oscurecía el rostro de Miguel cuando creía que Isabel no lo miraba. En uno de esos momentos, mientras ella dormitaba en una hamaca junto a la piscina del resort, había llamado a la residencia donde supuestamente me había instalado yo. Buenas tardes, quería saber cómo está mi madre, Gabriela Moreno. Se trasladó ayer. Había dicho en voz baja. Lo siento, señor, pero no tenemos ninguna residente con ese nombre. Le había respondido la recepcionista con eficiencia profesional. Miguel, desconcertado, había insistido. Debe haber un error. Mi madre iba a trasladarse ayer. Hablamos con el director la semana pasada. Señor, le aseguro que conozco a todas nuestras residentes. No ha ingresado ninguna Gabriela Moreno ni ayer ni en la última semana. Inquieto, Miguel había llamado a mi teléfono móvil. Yo, por supuesto, no contesté. Tampoco respondí a sus mensajes, cada vez más ansiosos. Mamá, ¿dónde estás? Llamé a la residencia y dicen que no estás allí. Mamá, por favor, responde. Estamos preocupados. Sí, has cambiado de opinión sobre la residencia, podemos hablar. Llámame cuando puedas. Isabel había notado su preocupación, pero la desestimó con un gesto impaciente. Seguro que se ha ido con Rafael a ver otras opciones. Ya sabes cómo es tu madre, siempre tiene que complicarlo todo. Relájate, Miguel. Este fin de semana es para nosotros. Y Miguel, como siempre, había cedido ante la voluntad de su esposa. Ahora, mientras el coche avanzaba por la carretera hacia Toledo, la ansiedad de Miguel crecía. Había llamado a Rafael varias veces, pero este no contestaba, lo que era inusual. También había contactado con Carmen, la encargada principal de mi panadería, pero ella se había limitado a decirle que no sabía dónde estaba yo
y que tenía órdenes estrictas de no discutir asuntos del negocio con nadie, excepto conmigo. No entiendo qué está pasando, murmuraba Miguel tamborileando nerviosamente en el volante. Nadie contesta, nadie sabe nada. Isabel suspiró visiblemente irritada. Miguel, por favor, estás exagerando. Tu madre es una mujer adulta. Probablemente está disfrutando de su nueva libertad o quizás intentando darnos un susto para hacernos sentir culpables. Ya sabes cómo son las personas mayores cuando sienten que pierden el control. Pero el nerviosismo de Miguel no se aplacaba. Un instinto primitivo quizás le decía que algo no iba bien. Y tenía razón. Cuando finalmente giraron por el camino de acceso a la casa entre los olivos plateados que brillaban bajo la luz ambarina del atardecer, la primera señal de que algo había cambiado fue el color de la fachada. La casa, que siempre había sido de un cálido ocre mediterráneo, ahora lucía un intenso azul cobalto. «¿Qué demonios?», murmuró Isabel inclinándose hacia adelante en su asiento. «¿Quién ha pintado la casa?». Miguel detuvo el coche a medio camino aturdido. «No lo sé. Quizás mamá dejó instrucciones para alguna reforma antes de irse». Pero ambos sabían que eso no tenía sentido. Yo nunca habría elegido ese color tan alejado de la paleta terrosa que Eduardo y yo siempre habíamos preferido. A medida que se acercaban, otras anomalías se hacían evidentes. Las persianas, antes de madera natural, ahora eran de un blanco brillante. En el jardín delantero, donde yo cultivaba lavanda y romero, había ahora plantas tropicales de aspecto exótico. Y en el lugar donde siempre estacionábamos nuestros coches frente al porche, había 3 vehículos desconocidos: una furgoneta blanca con el logo de una empresa de pintura, un elegante BMW negro y un viejo Citroën que Miguel no había visto nunca. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Isabel había perdido su habitual tono controlado, subiendo una octava con cada palabra. Aparcaron junto a los vehículos desconocidos y se aproximaron a la puerta principal con cautela, como si temieran lo que pudieran encontrar. Miguel intentó introducir su llave en la cerradura, pero no encajaba. «Han cambiado la cerradura», dijo incrédulo. «¿Por qué cambiarían la cerradura?». Fue entonces cuando la puerta se abrió desde dentro. Pero no fui yo quien apareció en el umbral, sino un hombre alto de unos 50 años, con barba canosa y vestido con un traje casual, pero elegante. «¿Puedo ayudarles?», preguntó con educada frialdad. Miguel e Isabel se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Finalmente Miguel encontró su voz. Esta es nuestra casa», balbuceó. «¿Quién es usted? ¿Dónde está mi madre?». El hombre, que no era otro que Rafael, arqueó una ceja con fingida sorpresa. «Su casa, me temo que debe haber algún error. Esta propiedad es mía. La adquirí legalmente hace unos días». Isabel dio un paso al frente, sus ojos entrecerrados con furia. «Eso es imposible. Esta casa pertenece a mi marido Miguel Moreno. Su madre vivía aquí, pero se mudó ayer». «Ah, debe referirse a doña Gabriela», dijo Rafael como si acabara de hacer la conexión. Sí, ella tenía derecho de usufructo vitalicio sobre la propiedad, pero me lo cedió legalmente antes de marcharse. ¿No les informó que desconsiderado por su parte? Miguel palideció. «¿Cedió el usufructo? Eso no es posible. Mi madre no haría algo así sin consultarme». Rafael sonrió con una mezcla de educación y condescendencia. «Sin embargo, lo hizo. Tengo todos los documentos en regla firmados ante notario. Si lo desean, puedo mostrárselos». Sin esperar respuesta, extrajo de su bolsillo un sobre que contenía una copia del documento de cesión, con mi firma claramente visible al pie junto al sello notarial. «Como pueden ver», continuó Rafael mientras Miguel examinaba el documento con manos temblorosas, «todo está en orden. Doña Gabriela me cedió su derecho de usufructo vitalicio, y ahora yo soy el usufructuario legal de esta propiedad hasta su fallecimiento, momento en el cual usted, señor Moreno, podrá tomar posesión como propietario. Mientras tanto, me temo que esta es mi casa». Isabel arrebató el documento de las manos de Miguel, sus ojos recorriendo frenéticamente las líneas legales, buscando algún error, alguna fisura que pudiera explotar. No encontró ninguna. «Esto es absurdo», espetó finalmente. «¿Dónde está Gabriela? Exijo hablar con ella inmediatamente». «Me temo que eso no será posible», respondió Rafael con calma. «Doña Gabriela está de viaje. No me dijo exactamente a dónde iba, solo que necesitaba un cambio de aires después de ciertos acontecimientos desagradables». La insinuación era clara, y el rostro de Isabel enrojeció de rabia.
Miguel, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Nuestras cosas, murmuró. Todas nuestras pertenencias están dentro. Ah, sobre eso. Rafael hizo un gesto hacia el lateral de la casa. Me tomé la libertad de reunir todas sus posesiones. Están allí. Siguieron su mirada y vieron con horror creciente lo que parecía ser la totalidad de sus pertenencias amontonadas junto al garaje, muebles, ropa, electrodomésticos, cajas de libros y recuerdos, todo expuesto a los elementos, algunas piezas ya humedecidas por la llovizna que había comenzado a caer. «No puede hacer esto», gritó Isabel perdiendo por completo su compostura. «No puede echarnos como a perros. Tenemos derechos». «En realidad, señora, son ustedes quienes no tienen derecho a estar aquí», respondió Rafael, su tono endureciéndose ligeramente. «Esta es ahora mi residencia legal. Si no se marchan voluntariamente, me veré obligado a llamar a la Guardia Civil para denunciar un allanamiento». Miguel, que había estado observando la escena como en trance, finalmente reaccionó. «Por favor, solo dígame dónde está mi madre. Necesito hablar con ella, explicarle». «Como ya he dicho, no sé exactamente dónde está», respondió Rafael, aunque por supuesto sabía perfectamente que yo me encontraba a menos de 10 kilómetros de allí, observando toda la escena a través de la videollamada que él mantenía discretamente en su teléfono. Solo me pidió que le entregara esto si aparecían por aquí. Rafael extrajo de su bolsillo un sobre con el nombre de Miguel, escrito en mi inconfundible caligrafía. Miguel lo tomó con manos temblorosas como si temiera lo que pudiera contener. «Ahora sí me disculpan», continuó Rafael. «Tengo asuntos que atender. Les sugiero que recojan sus pertenencias antes de que la lluvia empeore. Buenas tardes». Y con eso cerró la puerta, dejando a Miguel e Isabel en el umbral de lo que una vez había sido su hogar, ahora convertidos en intrusos sin techo bajo la lluvia cada vez más intensa. Isabel fue la primera en reaccionar, girándose hacia Miguel con los ojos llameantes de furia. «Abre ese maldito sobre. Quiero saber qué dice tu madre». Con dedos torpes, Miguel rasgó el sobre y extrajo una breve nota escrita a mano. «Miguel, como habrás descubierto, he decidido seguir tu consejo y seguir adelante con mi vida. He cedido mi derecho de usufructo a Rafael, quien siempre ha sido más familia para mí que tú en los últimos tiempos. No intentes contactarme. Cuando esté lista para hablar, si es que alguna vez lo estoy, yo te encontraré. La próxima vez que decidas deshacerte de alguien que te estorba, recuerda que las personas mayores no somos muebles viejos que se pueden arrinconar cuando ya no combinan con la decoración. Tu madre, aunque últimamente no lo parezca, Gabriela». Miguel leyó la nota una vez, luego otra, las palabras hundiéndose en su conciencia como piedras en un pozo profundo. Isabel se la arrebató de las manos y la leyó rápidamente, su rostro contorsionándose en una máscara de incredulidad y rabia. «Esa vieja bruja», exclamó arrugando la nota en su puño. «Nos ha engañado, todo era parte de su plan». Pero Miguel ya no la escuchaba. Se había alejado unos pasos mirando la casa, la casa de su infancia, la casa que esperaba heredar algún día, ahora transformada en algo irreconocible. El azul intenso de la fachada parecía burlarse de él bajo la lluvia, como un símbolo de todo lo que había perdido. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró más para sí mismo que para Isabel. «¿Dónde vamos a vivir?». Isabel, sin embargo, ya había pasado de la indignación al pragmatismo frío que siempre la caracterizaba en momentos de crisis. «Llamaremos a un abogado. Esto no puede ser legal. Tu madre estaba claramente trastornada, manipulada por ese Rafael. Impugnaremos la cesión». Pero incluso mientras lo decía, una parte de ella sabía que sería inútil. La cesión había sido firmada ante notario por una mujer en pleno uso de sus facultades mentales. No habría juez que la revocara. La lluvia arreciaba mientras contemplaban el montón de sus pertenencias ya empapándose bajo el aguacero. Su vida perfecta, cuidadosamente planificada, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de naipes. Miguel sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó mi número una vez más. Como era de esperar, solo escuchó mi buzón de voz. «Mamaí», dijo después del tono su voz quebrándose, «por favor llámame. No entiendo qué está pasando. Necesitamos hablar». Isabel, observándolo, sintió una oleada de desprecio mezclada con pánico. Era este el hombre que había elegido como padre de su hijo, este ser patético que se derrumbaba ante la primera adversidad. «Deja de suplicar», espetó arrebatándole el teléfono. «Eso es exactamente lo que ella quiere.
Tenemos que ser más inteligentes que ella. Llamaré a mis padres. Nos quedaremos con ellos hasta que resolvamos esto. Pero Miguel apenas la escuchaba. En su mente resonaban mis palabras. Las personas mayores no somos muebles viejos que se pueden arrinconar cuando ya no combinan con la decoración. Y por primera vez comenzaba a comprender la magnitud de lo que habían hecho. En los días siguientes, la realidad de su situación se impuso con brutal claridad. Miguel e Isabel se instalaron en la pequeña casa de los padres de ella, en un barrio residencial a las afueras de Toledo. El contraste no podía ser más doloroso de la espaciosa villa en la colina, con sus vistas panorámicas y su olivar centenario, a un adosado de 3 dormitorios en una urbanización de clase media. La madre de Isabel Pilar no ocultaba su desaprobación por lo sucedido, aunque su interpretación de los hechos diferían considerablemente de la realidad. «Siempre dije que tu suegra era una mujer extraña», comentaba mientras servía la cena en la pequeña cocina. «Tan independiente, tan poco tradicional. Las abuelas normales están deseando ayudar con sus nietos, no huir de sus responsabilidades». Miguel apretaba los dientes ante estos comentarios, pero no se atrevía a defender mi honor. No después de cómo me había tratado. El padre de Isabel Antonio era más pragmático. «Deberíais olvidaros de esa casa por ahora. Buscad un piso para alquilar algo que podáis pagar con vuestros sueldos. Y cuando nazca el bebé ya se ablandará la abuela. Las mujeres no pueden resistirse a sus nietos». Pero Miguel sabía que no era tan sencillo. Me conocía, o al menos creía conocerme lo suficiente para saber que mi decisión no había sido un arrebato emocional. Había sido calculada meticulosamente, planeada una respuesta proporcional a la crueldad con que me habían tratado. Isabel, por su parte, alternaba entre períodos de furia desatada y momentos de calculada estrategia. Había contactado con varios abogados, pero todos le habían dado la misma respuesta desalentadora. La cesión del usufructo era legalmente inatacable. «Tiene que haber alguna manera», gritaba golpeando la mesa con frustración después de la última llamada infructuosa. «Es nuestra casa, Miguel es el propietario». «Propietario sin derecho a uso», respondió Miguel con voz apagada. «Hasta que mi madre muera o Rafael renuncie al usufructo no podemos hacer nada». La mención de mi muerte provocó un silencio incómodo en la habitación. Isabel no dijo lo que estaba pensando, pero su expresión lo revelaba todo. Ahora mi longevidad se había convertido en un inconveniente para sus planes. La tensión entre ellos crecía día a día. Lo que había comenzado como una alianza contra mí se transformaba lentamente en recriminaciones mutuas. «Si no hubieras sido tan débil con tu madre desde el principio, esto no habría sucedido», acusaba Isabel. «Deberías haberla enviado a una residencia hace meses cuando lo sugerí por primera vez». «¿Y cómo iba a hacer eso?», respondía Miguel con creciente irritación. «Ahora sabemos que tenía derecho legal a quedarse. Nada de lo que hubiéramos hecho habría cambiado eso. ¿Podrías haberla declarado incapaz? Un buen abogado, algunos testimonios sobre su confusión, sus olvidos». «Era tan simple». Miguel la miraba horrorizado. «¿Estás sugiriendo que debería haber incapacitado legalmente a mi propia madre, una mujer perfectamente lúcida, solo para quedarnos con su casa?» Isabel no respondía, pero su silencio era elocuente. Mientras tanto, yo observaba los acontecimientos desde la distancia no solo física, sino emocional. Mi autocaravana resultó ser el refugio que nunca supe que necesitaba. Cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros, desayunaba en mi pequeña terraza con vistas al valle, y planeaba mi día con una libertad que no había experimentado en décadas. Rafael me mantenía informada de los movimientos de Miguel e Isabel. Habían contratado a un detective privado para encontrarme, pero gracias a las precauciones que habíamos tomado, sus esfuerzos resultaban infructuosos. La panadería seguía funcionando sin problemas bajo la dirección de Carmen, quien había demostrado ser no solo una empleada leal, sino una amiga verdadera. Las ganancias se depositaban en mi nueva cuenta bancaria, proporcionándome todos los recursos que necesitaba para mi nueva vida. Pero lo más sorprendente para mí fue descubrir una comunidad de personas como yo, hombres y mujeres mayores, que habían elegido una vida nómada, libres de las ataduras convencionales de la vejez. En un camping a las afueras de Ávila, conocí a Marta, una viuda de 72 años, que viajaba por España en su propia autocaravana desde hacía 5 años. Después de que murió mi Enrique, mis hijos querían que me mudara con ellos o a una residencia.
Me contó una noche mientras compartíamos una botella de vino bajo las estrellas. Les dije que prefería vivir mi vida en la carretera. Pensaron que estaba loca. Ahora cuando ven las fotos de mis viajes, son ellos los que me envidian. También estaba Joaquín, un jubilado de 70 años que había vendido su piso en Madrid para comprar una autocaravana y recorrer Europa. La mejor decisión que he tomado nunca, afirmaba con una sonrisa mientras me mostraba fotos de sus viajes a los fiordos noruegos, los lagos italianos y las playas croatas. Estas personas se convirtieron en mi nueva tribu. Con ellos no tenía que explicar mi situación o justificar mis decisiones. Entendían el deseo de libertad, de autodeterminación que muchos jóvenes no comprenden en las personas mayores. Una mañana mientras desayunaba en mi terraza recibí una llamada de Ramón el abogado. «Buenos días, Gabriela. Tengo noticias que podrían interesarte». «Te escucho, Ramón. Tu hijo y su esposa están teniendo dificultades económicas serias. Parece que Isabel ha perdido su trabajo en el estudio de diseño y Miguel ha tenido que pedir una excedencia en la universidad por motivos personales. Están viviendo con los padres de ella, pero la situación es tensa. Y además han puesto a la venta el 10% de la panadería a la participación de Miguel». Esta noticia me sorprendió. Aunque legalmente Miguel podía vender su participación minoritaria, el hecho de que estuviera dispuesto a deshacerse del legado familiar revelaba lo desesperada que era su situación. «¿Quién compraría un 10% de un negocio familiar?», pregunté. «Nadie sensato», respondió Ramón con una sonrisa en la voz. «Pero podríamos usar esta oportunidad para nuestro beneficio. Podría crear una sociedad pantalla y comprar esa participación. Así tendríamos el 100% del negocio bajo tu control directa o indirectamente». «Hazlo», decidí sin dudar. «Ofréceles un precio justo pero no más. No quiero que piensen que estoy desesperada». Los siguientes días transcurrieron con una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía una profunda satisfacción al saber que mi plan había funcionado incluso mejor de lo esperado. Por otro, no podía evitar cierta tristeza al pensar en Miguel, el niño que había criado con tanto amor, ahora atrapado en una situación en parte de su propia creación. Ramón manejó la compra de la participación con su habitual eficiencia. La sociedad pantalla, una empresa llamada Inversiones Olivar, un pequeño guiño que solo yo entendería, adquirió el 10% de la panadería por un precio que, aunque justo, estaba muy por debajo de su valor real, dada la situación desesperada de los vendedores. Mientras tanto, la relación entre Miguel e Isabel se deterioraba visiblemente. Los padres de ella, hartos de las constantes discusiones, les habían dado un ultimátum: o encontraban otro lugar donde vivir, o Isabel tendría que quedarse sola con ellos. Fue en este punto cuando recibí una llamada inesperada. Un número desconocido apareció en mi pantalla una tarde mientras paseaba por el olivar de un amigo en la provincia de Jaén. «Digas, mamá». La voz de Miguel sonaba quebrada, casi irreconocible. «Por favor, no cuelgues». Mi corazón dio un vuelco al escucharlo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. «Te escucho, Miguel», respondí con toda la neutralidad que pude reunir. «Necesito verte, por favor. Solo tú y yo, sin Isabel, sin abogados, solo para una conversación». Hubo un tiempo en que habría cedido inmediatamente. El instinto maternal de proteger, de consolar, era poderoso. Pero los meses de libertad me habían enseñado la importancia de los límites de la autoprotección. «¿Por qué debería confiar en ti, Miguel? La última vez que hablamos me dijiste que era hora de que me fuera». Hubo un silencio interrumpido solo por lo que parecía ser un sollozo ahogado. «Lo sé», dijo finalmente. «Y no tengo excusa. Solo, por favor, mamá, te lo suplico, una oportunidad para explicarme». Suspiré profundamente. «De acuerdo, pero con mis condiciones. Nos encontraremos en un lugar público de mi elección. Vendré sola y tú vendrás solo. Si veo a Isabel o a cualquier otra persona contigo, me iré inmediatamente». «Lo que tú digas, mamá. Gracias, gracias». «No me agradezcas todavía, Miguel. No he dicho que te perdone». Elegí un pequeño café en el centro histórico de Madrid, un lugar neutral donde ninguno de los dos tendría ventaja territorial. Llegué media hora antes, me senté en una mesa al fondo, con vista a la entrada, y pedí un té. A la hora acordada vi entrar a Miguel. Casi no lo reconocí. En apenas 3 meses había envejecido visiblemente. Su pelo, siempre bien arreglado, estaba más largo y descuidado. Había perdido peso y sus ojos enrojecidos e hinchados delataban noches de insomnio.
Me buscó con la mirada y al encontrarme se quedó inmóvil un instante como si no supiera si avanzar o huir. Finalmente se acercó con pasos inseguros. «Mamái», dijo simplemente, su voz apenas un susurro. «Miguel», respondí indicándole la silla frente a mí. «Siéntate». Se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio se extendió incómodo y denso. «Te ves bien», dijo finalmente. «Diferente pero bien». «La libertad me sienta bien», respondí con una pequeña sonrisa. «Tú, en cambio, pareces haber visto días mejores». Miguel bajó la mirada hacia sus manos, que no dejaban de moverse nerviosamente sobre la mesa. «Isabel y yo nos hemos separado», anunció abruptamente. Esto me sorprendió, aunque quizás no debería haberlo hecho. «Lo siento», dije, y en parte era verdad. Nunca había deseado que mi hijo sufriera. «No lo sientas», respondió con amargura. «Tenías razón sobre ella. Sobre todo, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando perdimos la casa y el dinero empezó a escasear, mostró su verdadera cara». Hizo una pausa tragando saliva. «Perdió el bebé, o mejor dicho, nunca hubo un bebé. Era una mentira para presionarte a ti y a mí». Esta revelación me dejó sin palabras. Había sospechado que Isabel era manipuladora, pero nunca imaginé que llegaría a ese extremo. «Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga», continuó Miguel. «Se reía, mamá. Se reía mientras contaba cómo había fingido el embarazo, cómo había conseguido que yo te echara de casa. Decía que había sido demasiado fácil». Las lágrimas corrían ahora libremente por sus mejillas, pero no hizo ningún intento de secarlas. Cuando la confronté, ni siquiera lo negó. Me dijo que debería estar agradecido, que había hecho todo lo posible por asegurar nuestro futuro, que si hubiera sido por mí, seguiríamos viviendo a la sombra de esa vieja, así te llamó. Sentí una punzada de dolor, no por el insulto, sino por el sufrimiento de mi hijo. Esa noche me fui. He estado viviendo en un hostal barato desde entonces, buscando trabajo, intentando entender cómo pude ser tan ciego, tan débil. Extendió su mano a través de la mesa, no para tomar la mía, sino en un gesto suplicante. «No espero que me perdones, mamá. Lo que te hice es imperdonable. Solo quería que supieras que he abierto los ojos. Y que lo siento. Dios, cuánto lo siento». Lo observé en silencio, este hombre roto que era mi hijo. Una parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Otra parte más cautelosa me recordaba el dolor que me había causado la frialdad con que me había desechado. «¿Qué quieres de mí, Miguel?», pregunté finalmente. «¿Has venido en busca de perdón? ¿De dinero? ¿De un techo?». Se estremeció como si lo hubiera abofeteado, pero asintió, aceptando la dureza de mis palabras como una penitencia merecida. «No quiero nada material, mamá. Ni dinero, ni techo, ni que intercedas por mí con Rafael para recuperar la casa. He tocado fondo, sí, pero tengo que salir de esto por mis propios medios». Respiró hondo, reuniendo fuerzas. «Solo quería verte, decirte a la cara que estabas en lo cierto, que fui un hijo terrible, y que entiendo si no quieres volver a verme. Pero también quería que supieras que pase lo que pase, siempre serás mi madre, y que el día que decidiste irte, perdí lo más valioso que tenía en mi vida, aunque fui demasiado estúpido para darme cuenta entonces». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. No era la súplica desesperada de alguien que busca ventaja material, sino el reconocimiento honesto de alguien que ha enfrentado sus errores. «Miguel», dije suavemente, «lo que hiciste me dolió más de lo que puedas imaginar. No solo por perder la casa, sino por sentir que había perdido a mi hijo, que todo el amor que te había dado, todos los sacrificios, no significaban nada para ti. Lo sé, mamá, lo sé. No, déjame terminar. Lo que hice después con Rafael y la casa no fue por venganza. Fue para protegerme, para reclamar mi dignidad, para demostrarme a mí misma que aún tenía control sobre mi vida». Hice una pausa ordenando mis pensamientos. «No puedo decirte ahora mismo si te perdono o no. El perdón no es un interruptor que se enciende o apaga. Es un proceso y apenas estoy empezando. Pero estoy dispuesta a intentarlo, a ver si podemos reconstruir algo de lo que se ha roto entre nosotros». El rostro de Miguel se iluminó con una esperanza cautelosa. «¿De verdad? ¿Me darías otra oportunidad? Una oportunidad para hablar, para intentar entendernos. No prometo más que eso por ahora, y tendrá que ser en mis términos, a mi ritmo». Asintió frenéticamente. «Lo que tú digas, mamá.
Cualquier cosa. Por primera vez desde que entró al café, me permití una sonrisa genuina. Para empezar, podrías contarme cómo has estado realmente. No la versión que crees que quiero oír, sino la verdad. Y así durante las siguientes 2 horas, mi hijo me abrió su corazón. Me habló de su matrimonio fallido, de cómo Isabel había manipulado gradualmente cada aspecto de su vida, alejándolo de sus amigos, de sus pasiones, y finalmente de mí. Me contó sobre su depresión tras perderlo todo, sobre las noches en que consideró acabar con su vida, y cómo paradójicamente fue mi abandono lo que finalmente le dio la fuerza para romper con Isabel. Ella quería que te demandara que luchara legalmente por la casa, pero cuando investigamos y descubrimos lo meticulosamente que habías planeado todo con Rafael, con Ramón, me di cuenta de lo inteligente que eres, de lo fuerte, y sentí no sé como un orgullo extraño. Esa es mi madre, pensé. Nadie puede con ella. Esto me hizo reír, un sonido que sorprendió a ambos. Nunca subestimes a una mujer mayor enfadada, Miguel. Tenemos toda una vida de experiencia para planear nuestra venganza. Él también rió, y por un momento vislumbré al niño que había sido al hijo que había amado incondicionalmente. Al final de nuestro encuentro intercambiamos números nuevos y acordamos mantener el contacto. No le dije dónde vivía exactamente ni cuáles eran mis planes futuros. Esas revelaciones tendrían que esperar a que la confianza se reconstruyera. Mientras lo veía alejarse por la calle más erguido y ligero que cuando llegó, reflexioné sobre el extraño giro que había dado mi vida. 3 meses atrás era una viuda que se aferraba a su hogar y a sus recuerdos, intentando complacer a un hijo ingrato y a una nuera manipuladora. Ahora era una mujer libre, financieramente independiente, con una nueva comunidad de amigos y una relación incipiente y cautelosa con mi hijo. La justicia poética de todo el asunto no se me escapaba. Isabel, quien había intentado expulsarme de mi hogar para apoderarse de él, ahora no tenía ni casa ni marido, ni el bebé que había fingido esperar. Miguel, quien había elegido la lealtad hacia su esposa sobre el respeto a su madre, ahora vivía solo luchando por reconstruir su vida desde cero. Y yo, la anciana indefensa a la que habían intentado descartar, ahora disfrutaba de una libertad y una plenitud que nunca había conocido. Mientras regresaba a mi autocaravana estacionada en un camping a las afueras de Madrid, sonreí al pensar en el camino que me esperaba. La costa mediterránea en primavera, tal vez los Pirineos en verano. El mundo estaba abierto ante mí y por primera vez en mi vida no tenía que pedir permiso a nadie para explorarlo. Eduardo, murmuré mientras encendía el motor de mi casa sobre ruedas. Ojalá estuvieras aquí para ver esto, pero algo me dice que lo estás de alguna manera y que estás orgulloso. Y así Gabriela Moreno, viuda, madre, empresaria y ahora aventurera, tomó la carretera hacia su nueva vida. No una vida definida por pérdidas y traiciones, sino por descubrimientos y posibilidades. No una vida a la sombra de otros, sino bajo el sol brillante de su propia fortaleza. 6 meses después de mi encuentro con Miguel en Madrid, me encontraba en un pequeño pueblo de la costa catalana disfrutando de la suave brisa marina en la terraza de mi autocaravana. El camping estaba situado en un acantilado ofreciendo vistas panorámicas al Mediterráneo que quitaban el aliento. Mi vida había adquirido un ritmo que nunca hubiera imaginado a mis 68 años. Pasaba los inviernos en el sur aprovechando el clima suave de Andalucía y los veranos explorando la costa mediterránea. En primavera y otoño me aventuraba hacia el interior descubriendo pueblos medievales, parques naturales y rincones de España que, pese a haber vivido toda mi vida en el país, nunca había tenido la oportunidad de conocer. La autocaravana había dejado de ser un simple vehículo o vivienda temporal. Se había convertido en mi verdadero hogar. La había personalizado con pequeños toques que reflejaban mi personalidad: cojines tejidos a mano, fotografías de mis viajes enmarcadas en las paredes, una pequeña biblioteca de libros queridos, y lo más importante, un altar discreto con la foto de Eduardo, y la urna azul con sus cenizas que había logrado rescatar antes de mi partida. Mis días tenían una estructura flexible pero satisfactoria. Me levantaba con el amanecer para disfrutar de la tranquilidad de las primeras horas. Desayunaba mientras leía o simplemente contemplaba el paisaje. Algunas mañanas horneaba pan o pasteles en el pequeño horno de mi cocina, manteniendo viva la pasión por la repostería que había dado origen a mi negocio. La panadería, ahora bajo la dirección de Carmen, seguía prosperando.
Habíamos establecido un sistema donde ella me enviaba informes mensuales y consultaba las decisiones importantes, pero tenía autonomía para la gestión diaria. A veces cuando mis viajes me llevaban cerca de Toledo, pasaba discretamente por alguna de mis sucursales, disfrutando al ver cómo mi legado continuaba. Mi relación con Miguel había evolucionado lentamente. Después de nuestro encuentro en Madrid, comenzamos con mensajes ocasionales, luego llamadas semanales. Tenía trabajo nuevo como profesor en una universidad privada en Barcelona, lejos de Isabel y de los recuerdos dolorosos en Toledo. En sus comunicaciones percibía un cambio genuino, una humildad que nunca había mostrado, un respeto que iba más allá de la mera cortesía filial. ¿Sabes qué es lo más irónico, mamá?, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Ahora entiendo por qué te resistías tanto a los cambios que Isabel quería hacer en la casa. No era obstinación o miedo a lo nuevo como ella decía, era porque cada rincón de esa casa contaba una historia, vuestra historia, y nosotros intentábamos borrarla sin entenderla. Esa comprensión tardía me conmovió. Por primera vez sentí que mi hijo realmente veía no solo a la madre que lo había criado, sino a la mujer completa con su historia, sus luchas, sus sueños. En cuanto a Isabel, había desaparecido completamente de nuestras vidas. Según me contó Miguel, después de su separación, había intentado iniciar acciones legales contra ambos, acusándonos de conspirar para despojarla de su casa. Pero sus demandas fueron desestimadas rápidamente, y finalmente se mudó a Madrid, donde aparentemente había conseguido trabajo en un estudio de diseño. Rafael, fiel a su palabra, había convertido la Casa de la Colina en su residencia de fin de semana. Había respetado la esencia de la propiedad, manteniendo el olivar en producción e incluso mejorándolo con técnicas modernas que Eduardo habría aprobado. El aceite que producía embotellado bajo el nombre Memorias de Eduardo ganaba premios en ferias gastronómicas. Mi círculo social se había expandido de maneras inesperadas. Los amigos nómadas que había hecho en mis viajes se habían convertido en una especie de familia extendida. Nos encontrábamos en diferentes puntos del país, compartíamos rutas y recomendaciones, a veces viajábamos en pequeños convoyes de 2 o 3 autocaravanas. Marta, la viuda que había conocido en Ávila, se había convertido en mi compañera más frecuente de viaje. Su espíritu aventurero y su humor ácido hacían que cada día fuera una experiencia nueva. ¿Sabes qué es lo mejor de ser viejas, Gabriela?, me dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino junto a una hoguera en las montañas de Asturias. Que ya no tenemos que complacer a nadie, ni maridos, ni hijos, ni jefes, ni sociedad. Es la primera vez en nuestras vidas que somos completamente libres. Esa libertad era el regalo más precioso de mi nueva vida. La libertad de decidir cada mañana hacia dónde dirigirme. La libertad de cambiar de opinión, de quedarme más tiempo en un lugar que me cautivaba o de partir inmediatamente de otro que no resonaba conmigo. La libertad, en definitiva, de ser la autora única de mi historia. Una tarde, mientras disfrutaba del sol en mi terraza catalana, recibí una llamada de Miguel. «Mamá, estoy en Barcelona por una conferencia». Me preguntaba si podríamos vernos. «Entiendo si no quieres o si estás demasiado lejos». Barcelona estaba a apenas 1 hora de donde me encontraba. Después de un momento de reflexión respondí: «Claro, Miguel, podría acercarme mañana. ¿Te parece bien encontrarnos para almorzar?» Su voz se iluminó de una manera que me recordó al niño emocionado que una vez fue. «Sería perfecto, hay un restaurante cerca del puerto que te encantaría». Al día siguiente, conduciendo hacia Barcelona, reflexioné sobre cuánto habían cambiado las cosas en 1 año. De la amargura y la traición a esta reconciliación cautelosa pero esperanzadora. No había sido un camino fácil ni para Miguel ni para mí. Ambos habíamos tenido que enfrentar verdades dolorosas sobre nosotros mismos y nuestra relación. El restaurante que Miguel había elegido era un pequeño local familiar especializado en pescados frescos, con mesas en una terraza con vista al puerto. Cuando llegué, él ya estaba allí de pie junto a la entrada, visiblemente nervioso. «Mamá», dijo al verme, y por un momento pareció dudar entre darme la mano o abrazarme. Resolví su dilema dando yo el paso y abrazándolo brevemente. «Te ves bien, Miguel», dije con sinceridad. Y era cierto. Había recuperado peso, su rostro tenía color, y sus ojos habían perdido esa sombra de desesperación que tenían la última vez que nos vimos. «Tú estás radiante», respondió. «La vida nómada claramente te sienta bien.
Durante el almuerzo, nuestra conversación fluyó más fácilmente de lo que habría esperado. Me habló de su nuevo trabajo, de los estudiantes que estaba mentorando, de sus planes para escribir un libro sobre literatura española contemporánea. Yo le conté sobre mis viajes, las personas que había conocido, las experiencias que había acumulado. Cuando llegó el postre, Miguel se puso repentinamente serio. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel de regalo y me lo entregó con manos ligeramente temblorosas. «Feliz cumpleaños adelantado, mamá. Sé que es la semana que viene, pero no sabía si tendría otra oportunidad de verte antes». Me sorprendió que recordara la fecha. En los últimos años de nuestra convivencia, mis cumpleaños habían pasado casi desapercibidos, con felicitaciones apresuradas y regalos impersonales elegidos claramente por Isabel. Abrí el paquete con curiosidad. Dentro había un libro, pero no uno cualquiera. Era un álbum de fotografías cuidadosamente recopiladas y organizadas cronológicamente. Fotos de Eduardo y yo en nuestra juventud, muchas de las cuales creía perdidas en la purga de Isabel. Fotos de Miguel, de bebé, de niño, de adolescente, siempre con nosotros. Momentos familiares congelados en el tiempo, cumpleaños, vacaciones, graduaciones, celebraciones. ¿Cómo? Comencé a preguntar, mi voz traicionándome. Después de que te fueras, cuando Isabel y yo nos separamos, encontré cajas con estas fotos en el trastero de sus padres. Ella las había guardado allí, no sé si para usarlas como moneda de cambio o simplemente para privarte de ellas. Las recuperé todas, las escaneé y las organicé en este álbum para ti. Pasé las páginas con dedos temblorosos, cada imagen evocando recuerdos que creía perdidos para siempre. La última página contenía una foto reciente mía, tomada discretamente durante nuestro encuentro en Madrid, y debajo una nota manuscrita. Para mi madre Gabriela, cuya fortaleza y dignidad me enseñaron la lección más importante de mi vida, aunque tardé demasiado en aprenderla. Con amor y admiración infinitos, Miguel. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordaron mis ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de nostalgia, sino de una extraña mezcla de gratitud y liberación. Como si un peso que no sabía que seguía cargando se hubiera aligerado de repente. «Gracias, hijo», dije simplemente apretando su mano sobre la mesa. Él asintió, sus propios ojos húmedos. «Es lo mínimo que podía hacer. Sé que un álbum no compensa lo que perdiste, lo que te hicimos perder». «No perdí nada esencial, Miguel», interrumpí con suavidad. «Perdí cosas, objetos, un edificio, pero en el proceso gané algo mucho más valioso, me encontré a mí misma. Y ahora quizás también te estoy recuperando a ti». Después del almuerzo, Miguel me acompañó hasta donde había estacionado mi autocaravana. Se quedó admirándola, claramente impresionado por lo que se había convertido en mi hogar móvil. «Es magnífica, mamá. Mucho más espaciosa y confortable de lo que imaginaba». «¿Quieres verla por dentro?», ofrecí en un gesto que representaba más confianza de la que le había mostrado en mucho tiempo. Su rostro se iluminó. «Me encantaría». Mientras le mostraba mi pequeño reino, explicándole cómo funcionaba cada cosa, observé cómo sus ojos se detenían en la foto de Eduardo y la urna azul colocadas en un lugar de honor junto a mi cama. «¿Lo echas de menos?», dijo. No era una pregunta. «Cada día», respondí con honestidad. «Pero he aprendido a llevarlo conmigo, no solo sus cenizas, sino su espíritu, su amor, sus enseñanzas. Él es parte de este viaje tanto como yo». Miguel asintió, comprendiendo. Después de un momento preguntó con cautela, «¿Crees que algún día podrías, no sé, venir a visitarme a Barcelona? Tengo un pequeño apartamento, nada lujoso, pero hay espacio para aparcar tu casa rodante cerca». Su invitación tímida pero sincera me conmovió. «Me gustaría eso, Miguel. Quizás la próxima vez que pase por Cataluña». Cuando nos despedimos, nuestro abrazo fue más largo y más cálido. No habíamos resuelto todo, ni borrado completamente el pasado, pero habíamos dado un paso importante hacia la reconciliación. Esa noche, de vuelta en mi camping junto al mar, me senté bajo las estrellas con el álbum de fotos en mi regazo. Lo hojeé nuevamente, cada imagen, un hilo que me conectaba con mi pasado, pero ya no de forma dolorosa o nostálgica, sino como parte de un tapiz más grande que continuaba tejiéndose. Pensé en la extraordinaria serie de eventos que me habían traído hasta aquí. Cómo lo que había comenzado como una tragedia, ser expulsada de mi propio hogar por mi hijo, se había transformado en la mayor aventura de mi vida. «A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma», había dicho Marta en una de nuestras conversaciones filosóficas nocturnas.
Y cuánta razón tenía. La casa en la colina de Toledo con sus olivares y sus vistas al valle siempre ocuparía un lugar especial en mi corazón. Pero ya no la añoraba como antes. Mi hogar ahora estaba donde yo decidiera estacionarlo. Mi familia eran las personas que elegía tener en mi vida, y mi futuro era tan amplio y abierto como el horizonte que contemplaba cada mañana. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, murmuré para mí misma cerrando el álbum y mirando hacia el mar. Nunca es demasiado tarde para ser libre.